Como lo comentábamos recién, estamos en vivo desde la Expo Prado 2022, en sus primeros compases de realización de este predio ferial. Como lo decíamos, además, si bien todavía el día no está en las mejores condiciones y va a ir mejorando conforme pase el tiempo, ya hemos visto cómo los principales stands están terminando de ajustar detalles en el comienzo justamente de esta Expo Prado. Y recibimos, o nos recibe de alguna manera, el presidente de ALU, Gonzalo Valdés, que está aquí en los estudios de Oriental. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes, empezar el Prado acá, la verdad que para mí es un honor, así que también bienvenidos, y bueno, esperando que sea una semana provechosa para esta exposición. Sin dudas, sin dudas. ¿Cómo vienen los preparativos? O sea, ¿cuánto tiempo lleva preparar y poner a práctica y en punto una Expo Prado de estas características? A ver, lo cierto es que hace muchísimos años que obviamente se hace esta exposición y lo que sabemos es que el día que termina el Prado ya se empieza a trabajar para el siguiente. Uh-huh. Lo primero que se hace es una evaluación de lo que fue el Prado del año, ver los ajustes que hay que hacer en cuanto al funcionamiento, cómo salió, y de ahí en más ya empezamos con todo lo que tiene que ver con los interesados ya para la exposición de la próxima edición. Y de hecho ya sobre el fin de año estamos firmando con muchos de los stands, claro, que están, y de ahí ya empieza. Hay un momento obviamente que se mezcla un poco con la organización de la exposición de Melilla, por supuesto, y bueno, una vez que termine Melilla ya está todo encaminado hacia el Prado y así. La verdad que para el departamento, para la dirección de exposiciones, este es un trabajo de todo el año, 365 días, así que esto obviamente no son estos 10 días de exposición, sino que significa para nosotros un trabajo de todo el año. Ahora vamos a consultar por algunas novedades que tiene en particular esta exposición con respecto a otras, por ejemplo, las condiciones con lo sanitario. Pero hace un par de años se decidió pasar la exposición de miércoles al viernes de la otra semana por de viernes al final de la siguiente semana. ¿Por qué se decidió sacar, no es más que 2 días en resumidas cuentas, pero ¿por qué se decidió dar ese paso en su momento? Podríamos resumir lo que es un tema básicamente logístico. Nosotros teníamos el pedido de muchos cabañeros específicamente de que el Prado se hacía como una exposición muy larga para estar, el sacrificio de los productores y los cabañeros era muy grande. Hay que tener en cuenta que en esta época estamos en un periodo de pariciones en los campos, la gente necesita volver para seguir trabajando. Eso fue un reclamo. Obviamente también pusimos en consideración lo que era la cantidad de público que venía, y sin perjuicio de abrir el día hoy viernes, ¿qué es lo que no se entrecruza? El ingreso de animales con gente, con público. En el día de ayer entró los animales, o sea, en realidad para los camiones se acorta un día, no dos. Claro. Y en el día de ayer, jueves, lo que tuvimos fue todo el periodo de admisiones, el acomodado final de las cosas, para hoy ya poder abrir el Prado 100% terminado y sin movimiento de animales por las calles y demás. Así que es básicamente un tema logístico y que ha funcionado bien y no ha alterado lo que es la concurrencia de gente. Decíamos que esta es una edición especial. Roxana estuvo en el lanzamiento justamente que se hizo aquí en la Expo Prado, y una de las cosas que destacabas cuando hacías la crónica, Roxana, es que esta es la primera después de algunas decisiones sanitarias que hubo que tomar en el país y que también involucraron a la Expo Prado. Exactamente. Se espera un gran marco de público porque estamos ante la primera Expo Prado que se hace sin emergencia sanitaria. Eso también ha generado mucha expectativa de parte de la ARU en cuanto a la concurrencia de público. Exactamente. La verdad que acá hay que hacer un poquito de reflexión y ver lo que pasó en los últimos 2 años. Tuvimos 2 exposiciones en plena pandemia, con restricciones. El primer año, el 2020, un poco más fuerte que el segundo. Hay que tomar en consideración que fue la exposición a nivel mundial que se realizó en esos años, lo cual ya posiciona al Uruguay, no solo a la exposición del Prado, sino a las condiciones de la gestión de la pandemia que obviamente colocó al Uruguay en un lugar de destaque por poder realizar este tipo de eventos de tanta concurrencia, y obviamente la cantidad de público y demás bajó, obviamente. Ahora estamos volviendo a realizar una exposición sin ningún tipo de restricciones, 2019 para atrás, digamos, y entendemos que va a haber una concurrencia muy importante. Lo hemos visto en las exposiciones del exterior. Ahora estuvimos en Paraguay, en Argentina, en Brasil,
y la verdad que a todos que no habían podido realizar ninguna exposición estaban explotadas de gente, la verdad. Y a nivel del Prado, lo que sucedió fue que la contratación de stands y de cabañeros viniendo, animales y demás, batió todos los récords. Hoy acá no entra un alfiler más. Eso es una realidad. O sea, todos los espacios comerciales que están disponibles están completos, digamos. Están completos y no sobre último momento. O sea, ya veníamos completos hace un par de meses, ya veíamos que iba a ser una exposición donde tratamos de incorporar y de hacer lugar para los stands, o sea, buscarle una solución para que la gente que quisiera estar pudiera estar. Entendemos que eso es la base de nuestra exposición. Entendemos que los cabañeros quieren mostrar su genética, su trabajo, lo que han hecho durante el año, y a nivel de expositores comerciales quieren mostrar sus productos. Es una exposición que se caracteriza por mostrar nuevas tecnologías, innovaciones y demás, todo novedades. También de la mano de conferencias está, la verdad que la agenda de conferencias desde hoy hasta el último día está lleno en todos los salones. Tenemos el multiespacio, tenemos el salón de conferencias, es una conferencia tras otra. Bueno, y eso ya nos demuestra que hay, si hay mucho interés de exponer, seguramente haya mucho interés de la gente en venir a disfrutar de la exposición. Claro, es una exposición agroindustrial, conviven esas dos facetas, digamos, de lo que tiene que ver con la industria, pero también desde el comercio. ¿Cómo es el trabajo que realizan, tal vez volviendo a la pregunta anterior, para hacer convivir a esas dos cosas en la cantidad de días que tienen y en el espacio del que disponen? Bueno, a ver, es marcado que la parte ganadera tiene sus espacios, sus galpones, sus carpas y demás, y toda la parte comercial, digamos, específicamente también lo que ocupa mucho lugar es la maquinaria agrícola que hay, y ya estamos con un crecimiento importante, se hacen más, digamos, alrededor del ruedo, que tengan más visibilidad. En eso estamos, o sea, es algo que ya es tradicional, claro, en el Prado. Valdés, esta semana también es una semana de muchas concurrencias de lo que son autoridades de gobierno y personalidades políticas. De hecho, justamente usted remarcaba recién, en los próximos días va a haber una conferencia donde va a estar la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. También es una semana donde los productores y desde la ARU hacen llegar también los reclamos que tienen al gobierno. ¿Por dónde pasan esos reclamos hoy en día? Bueno, nosotros durante la semana tenemos una agenda política así, con distintas autoridades. Vamos a recibir a distintos ministros, vamos a recibir al Congreso de Intendentes, seguramente legisladores. Bueno, la agenda es muy grande. Va a concurrir el propio presidente de la República con un grupo grande, con su equipo, digamos, de ministros y asesores. Eso va a ser el día miércoles, en la mañana. Así que digo, ese espacio ya es tradicional también en el Prado, y es un momento, digamos, tú decís reclamos, en realidad no ahí hay una visión de lo que son los reclamos, pero son reuniones, agenda abierta, sin un temario previo, lo cual creo que es importante destacar. No vamos con una agenda de temas a tratar, sino es un momento también de intercambio de ideas, de analizar lo que sucedió en el último año, la situación en la que estamos y lo que prevemos para el futuro. De las dos partes. O sea, eso es justamente un diálogo donde podemos intercambiar todo ese tipo de información y de ideas, bueno, proponiendo, más que reclamando, proponiendo desde nuestro lado lo que entendemos que sería bueno no solo para el país, sino también para el sector agropecuario. Ahora, lo que tiene que ver con las propuestas, ahora le hago una pregunta luego con respecto a eso, pero para darle contexto a esa pregunta, ¿cómo está hoy el sector agroexportador en Uruguay? Bueno, el sector está en un buen momento. La verdad es que tenemos, y como es sabido, tenemos unos precios muy importantes que en realidad en estos últimos 2 meses han venido un poco en baja, específicamente en granos. Digamos, la carne más o menos se ha mantenido, pero en granos ha bajado bastante. Hemos tenido la posibilidad de que el clima
sobre el último momento del año pasado nos haya acompañado y haya generado unas buenas cosechas, unos buenos rendimientos. Entonces fue un cierre del año 21, verano 21-22, con buenos resultados, donde sumamos rendimiento más precio, pero tenemos desafíos, por supuesto. Nosotros entendemos que el sector agropecuario, como ha demostrado, es un sector que dinamiza la economía. Ha sido el sector que durante la pandemia la pandemia a veces me gusta describirla como una experiencia de laboratorio, ¿no? Digo, cerrar el país y dejar funcionando solo el agro. ¿Qué pasa? Bueno, el país hoy el Uruguay en particular ha tenido una buena recuperación, y entendemos que eso en parte es de ese motor que quedó funcionando en el interior del país, en el campo. Sí, de hecho, cuando se planteó por parte del Poder Ejecutivo realizar un ajuste salarial a mitad de este año por el avance que tenía la inflación sobre los salarios, ARU fue de los primeros sectores que recomendó justamente en esos encuentros que efectivamente se hiciera esa corrección inflacionaria o lo que estaba previsto en los ajustes de inflación para finales de este año, hacerlo a mitad de año, ¿no? Sí, nosotros en ese momento fue... Digo porque sí. La decisión se tomó en relación a las condiciones en las que estaba el sector y cómo lo había atravesado la pandemia, ¿no? Sí, a ver, hubo una ronda de consejos salarios en el 21, que ya tenía las pautas de los aumentos y los correctivos que se iban a aplicar. Nosotros en la interna ya veníamos analizando el tema de la exposición de Melilla, si no recuerdo mal. Ya en la interna veníamos conversando, tendríamos que tomar alguna medida por esto, porque el tema de la inflación viene fuerte con el tema de Rusia, Ucrania y demás. A los pocos días el presidente de la República anuncia las medidas tomadas respecto al sector público, jubilaciones. Dijimos, este es el momento, hay que salir a apoyarlo y hacer algo similar. Entonces tomamos dos medidas. La primera, manifestar que de nuestra parte, en nuestra función de representante del sector empresarial a nivel de consejos salarios, íbamos obviamente a aceptar ese adelantamiento de los correctivos que estaban previstos para el 2023, adelantarlos a 2022. Y a su vez hicimos una cosa distinta, que fue una sugerencia. Esto un poco porque como estaba estructurado es un poco complicado de explicar, pero digo, la decisión en las mesas de trabajo de consejos salarios era si adelantamos correctivos o no. Exacto. Punto. Era sí o no. Por otro lado, sugerimos a los productores, a nuestros socios y productores, un adelanto temporal, o sea, temporal en el sentido antes, fueron 3 meses antes del aumento previsto, que se fuera haciendo ese aumento. Y por suerte sabemos que muchos productores siguieron esa sugerencia, porque obviamente son decisiones individuales. Nosotros lo sugerimos, claro, pero tampoco iba a pasar por el Consejo de Salarios. Muchos lo hicieron, incluso muchos lo hicieron por encima de los aumentos previstos. Así que sentimos que lo teníamos que hacer, que era parte de nuestra responsabilidad, que los trabajadores rurales tuvieran una buena, pudieran mantener el salario real. Cuando yo le consultaba, Valdés, por los reclamos, que usted me decía que era una conversación que mantenían con el gobierno, se lo preguntaba básicamente porque ha habido algunas disconformidades con respecto a lo que ha sido el tema de los aumentos de los combustibles, en cómo se está fijando el precio de los combustibles, en particular con el gasoil, que es de lo que más afecta a la producción. ¿Cómo están viendo esta fórmula de precios de paridad de importación, donde en realidad han habido ajustes, pero siempre quedan a consideración del Poder Ejecutivo, y donde el gasoil principalmente se ha mantenido bastante estable y no ha bajado? A ver, somos conscientes que en este último ajuste, donde las naftas tuvieron una reducción y el gasoil no, hubieron muchas quejas del sector productivo. Pero de nuestro punto de vista hay que ser, entendemos nosotros como gremial, tenemos que ser consistentes con lo que decimos. Desde un inicio apoyamos todas las medidas que estaban planteadas en cuanto a la ley de importación, ajustarse a los precios para importación. No exactamente lo que quedó determinado, porque hubieron aquellas diferencias a nivel del Poder Legislativo. O sea, el sistema actual no es exactamente el que ustedes planteaban ni desean. Pero se acerca y mucho. En el sentido de seguir el precio de paridad de importación, fundamental, acompañar el precio del petróleo, si sube, sube, si baja, baja.
¿está bien? Que el precio del gasoil no sea utilizado como método recaudatorio, que digamos hay que suplir ingresos para rentas generales y se utilicen las tarifas, ya sea de combustibles como de electricidad y demás, para generar más recursos, y que sea más transparente la fijación de precios. Y así fue. ¿Qué pasa? Las circunstancias de la coyuntura del mundo llevaron a que el petróleo se fuera para arriba y bueno, obviamente, siguiendo nuestra lógica y siguiendo lo que nosotros pretendíamos, obviamente había que subir. No había más remedio. Digo, veníamos de un petróleo de 70, 80 dólares que lleva a 100 y pico. Digo, obviamente había que hacer corrección. Así que, en realidad, ahora, frente a una baja y tomando en consideración los esfuerzos que somos conscientes que se hicieron durante determinados periodos, durante unos meses, de aguantar por decisión política el precio de combustible, bueno, esto es mes a mes. Entendemos que un mes pueda soportarse para recuperar los esfuerzos que se hicieron, y bueno, de ahora en más seguiremos. Pero lo principal es ser coherentes, desde el día 1 hasta el último día, seguir con la misma línea. Y planteándole otros aspectos de esas conversaciones que pueden darse, y no esos reclamos, sino esos desafíos, está el tema del tipo de cambio, por ejemplo. ¿Cómo advierten eso en particular, sabiendo cuál ha sido la política que ha asumido el Banco Central por este tema en particular de la inflación? Bueno, tenemos claro que el Banco Central no ha participado en el mercado, ese es el primer punto. Por otro lado, tenemos también una tendencia de inflación al alza, por lo cual el Banco Central está operando con la tasa de interés, está en aumento. Claro, ha participado con las tasas, digamos, ¿no? Con tasas, sí. No comprando o vendiendo, exactamente. No interviniendo. Exactamente. Son medidas que, bueno, a ver, ahí se necesita realmente un análisis muy económico como para poder llegar al punto. Lo hemos conversado con Diego de Labat, presidente del Banco Central, que nos ha recibido y hemos intercambiado ideas. Es un tema que realmente nos preocupa. Entendemos, por supuesto, el tema inflacionario. Como decíamos recién, hablábamos de los sueldos. Es un tema que queremos, que nos encantaría que esté por debajo. Pero, en definitiva, nosotros estamos tomando una situación donde hemos tenido una caída del 10% aproximadamente del dólar en los últimos tiempos, también una inflación, ahí sí se busca un acumulado, la inflación en dólares es bastante importante. Entonces, para el sector agropecuario y para todos aquellos sectores que se mueven en dólares, que sus ingresos son en dólares, el poder de compra del dólar en el Uruguay ha bajado. Y como tal, nos impacta. Y nos preocupa, por supuesto. Claro, es un precio que es en dólares que además de un commodity que se fija en el exterior, digamos, que en ese sentido son tomadores de un precio determinado, ¿no? El sector agropecuario es tomador de precio en compra y en venta. Eso es una cosa a destacar, porque en definitiva nosotros vendemos a los precios internacionales o en referencia a los precios internacionales, pero también compramos. Si uno presta atención, y justamente el conflicto entre Rusia y Ucrania fue demostrativo fiel de lo que nos está pasando, que son centros o lugares de la producción básica de trigo, también de fertilizantes, y bueno, nosotros estamos comprando un fertilizante a 450, 500 dólares y llegó a estar en 1300, y siempre en dólares, y bueno, entonces ahí el resultado se empieza a ajustar. Yo creo que lo que ha pasado en este tiempo, y como consecuencia de la invasión, el rubro agropecuario se ha mantenido en un número más elevado, o sea, se están manejando más dólares a nivel de la cadena, pero el margen en definitiva sigue siendo relativamente lo mismo. O sea, subieron los precios, subieron los costos, y ese margen que queda entre uno y otro termina en lo mismo. Simplemente el flujo de dinero es más alto. Valdés, le consulto ahora sobre cómo están los vínculos entre la ARU y el Ministerio de Ganadería, en particular, cómo es la relación con el ministro Matos. La verdad que muy bien. Es un ministerio con el cual desde el inicio de gobierno, tanto con Matos como Carlos María Uriarte en su momento, tenemos un diálogo muy fluido y permanente. De hecho, ahora la presencia acá en el Prado del ministerio es muy importante, con muchísimas actividades. Hemos coordinado muchísimas cosas en conjunto. Siempre ha habido un diálogo muy franco, con diferencias, por supuesto, en muchos momentos, porque no que haya diálogo no quiere decir que nos entendamos en todo.
hemos tenido diferencias, pero se han ido zanjando y bueno, trabajando en conjunto. Es un hombre del sector, ¿no? Por supuesto, es hombre del sector, vale decir, también fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay, así que lo conocemos hace mucho tiempo, pero sinceramente es un ministro que ha sabido y que sabe asumir el carácter que hoy tiene. Claro. O sea, hoy él es gobierno, es ministro. Digo, no corre más la parte de gremialista. Claro, o sea, claro. Y esa línea, por suerte, porque creo que es muy sana, tiene que respetarse de ambos lados. Gonzalo Valdés, presidente de ARU. Nos quedan varias preguntas en el tintero, pero había asumido el compromiso de estar hasta 9:30 con nosotros porque tiene otro compromiso ahora, así que lo liberamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, un gusto de estar con ustedes y de iniciar el Prado acá. Así que, si Dios quiere, el tiempo nos acompañará y disfrutaremos de una gran exposición y, como siempre, a las órdenes de ustedes. Muchas gracias.